Estadística descriptiva bidimensional. Ajuste lineal por mínimos cuadrados. Cuando se está trabajando en el campo multidimensional, y en particular bidimensional, es interesante estudiar si existe relación entre el comportamiento de variables y qué tipo de relación. Por ejemplo, si se tienen dos variables como son el coeficiente intelectual y calificaciones en la asignatura de matemáticas, ¿están relacionadas ambas variables? ¿Qué relación existe entre ambas variables? ¿Se puede predecir una en función de la otra? ¿Podemos por lo tanto predecir la calificación en matemáticas conocido el coeficiente intelectual? ¿Pero esto cómo se hace? Un criterio es el de mínimos cuadrados. Veamos. Partimos del diagrama de dispersión o nube de puntos de dos variables. Observando este diagrama, deseamos hallar una función que pertenezca a cierta clase de funciones, por ejemplo, las lineales, que se ajuste a la nube de puntos. Pero queremos el mejor ajuste dentro de esta clase de funciones. El criterio de mínimos cuadrados consiste en lo siguiente. Observemos la zona señalada. Dado un punto de la nube, x, y, cuando se predice el valor de y a través de la recta, se comete el siguiente error. Distancias desde el punto observado y la predicción. Para cada uno de los puntos también se tiene un error. Estos son los llamados residuos. Lo deseable es encontrar una función que haga mínimos los residuos. ¿Pero cuáles de ellos? La mejor función en una clase de funciones por el criterio de mínimos cuadrados es la que hace mínima la media aritmética de estos residuos al cuadrado. Es decir, hallemos el cuadrado de los residuos y hagamos la media aritmética considerando todos los puntos. En el caso lineal, que es donde nos encontramos, las predicciones vienen dadas por una ecuación lineal, y igual a x más b. Debemos por lo tanto estimar los parámetros a y b que hagan mínima la media de los cuadrados de los residuos. Tras distintos cálculos, se demuestra que para el caso lineal, la mejor recta que se ajusta a una nube de puntos viene dada cuando la pendiente es la covarianza entre la varianza de x, si la regresión es de y sobre x, y la ordenada es la media de y menos a veces la media de x. Retomemos el ejemplo inicial y estudiemos la relación entre el coeficiente intelectual y las notas en matemáticas. En primer lugar, vamos a hacer un estudio tabulando los datos. En vídeos anteriores se calculó la covarianza, observando que era positiva. Esto indica que la relación entre coeficiente intelectual y notas es directa y así la recta de regresión será creciente. También se calcularon las medias y varianzas marginales. Con estos datos, sustituyendo en la expresión de la recta de regresión, se obtiene una recta con pendiente 0,02 y ordenada 6,07. Hagamos ahora este estudio con SPSS directamente desde los datos sin tabulación. Desde nuestro conjunto de datos, vamos a seleccionar en Analizar, Regresión. Y dentro de Regresión, Estimación curvilínea. Tenemos nuestras variables a la izquierda, de las cuales el coeficiente intelectual es la independiente y las notas en matemáticas la variable dependiente. Dentro de los posibles modelos, seleccionamos el modelo lineal y le damos a aceptar. Tras los comandos de SPSS, tenemos las salidas. Dentro de las posibles salidas tenemos el cuadro Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros, donde nos dan el R cuadrado y también nos dan las estimaciones de los parámetros para la constante y la pendiente, teniendo la nube de puntos con su recta de regresión. En muchas ocasiones se realizan estudios sin sentido, ligando variables que no están ni deben ser relacionadas. Por ejemplo, ¿hay relación entre el coeficiente intelectual de un individuo y su peso? Veamos con SPSS un análisis de este caso.
Para este estudio nos vamos a ir en primer lugar a estudiar la correlación entre las dos variables, entre coeficiente intelectual y peso. Le damos a aceptar y observamos en este cuadro cómo tenemos 30 casos con una correlación de Pearson muy pequeña de 0,072 entre ambas variables. Aún así, vamos a representar gráficamente la recta de regresión. Dentro de regresión, consideramos estimación curvilínea. Coeficiente intelectual dependiendo del peso. Seleccionamos el modelo lineal y le damos a aceptar. Se puede ver cómo nos da un R cuadrado de 0,005, como ya sabíamos, muy próximo a 0. No hay correlación entre las variables y gráficamente tenemos esa nube de puntos donde no presenta ninguna forma y una recta de regresión prácticamente horizontal.